Romanos. Capítulo 6. 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, al desobedecer la voluntad de Dios, para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fomentado por nuestra vieja naturaleza, ¿cómo viviremos aún en él? Pues se supone que hemos muerto al impulso de los deseos de la naturaleza humana, a la intención y a la decisión de pecar. 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu de la verdad, en el Hijo del Hombre, hemos sido bautizados con su Espíritu? Naciendo así en el Espíritu de la verdad, que Él envió al mundo después de su muerte. 4. Porque somos guiados por el Espíritu de la verdad, para estar juntamente con Él, para muerte de nuestra vieja naturaleza humana. Al nacer del Espíritu de la verdad, por el bautismo que recibimos de Él. A fin de que como el Hijo del Hombre resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros por la guía del Espíritu de la verdad, andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su vida, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que vivía en nuestra vieja naturaleza humana, fue crucificado. Y así nuestra vieja naturaleza va siendo transformada por el Espíritu de Dios, para estar juntamente con Él. Para que el mal, provocado por el egoísmo que vivía en nuestra vieja naturaleza, sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado, debido a la intención y a la decisión de pecar. Fomentadas por el impulso de satisfacer los deseos de la naturaleza humana. 7. Porque el que ha muerto al impulso de los deseos de la vieja naturaleza, a la intención y a la decisión de pecar, ha sido justificado del pecado, y de sus pecados pasados. Al nacer del Espíritu de Dios, gracias a la fe. 8. Y si morimos con el Hijo del Hombre, creemos que también viviremos con Él. 9. Sabiendo que el Hijo del Hombre, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. 10. Porque en cuanto murió al impulso de los deseos de la naturaleza humana, y a la intención de pecar debido a su fe, al pecado y a la decisión de pecar, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, al morir a los deseos de la naturaleza humana, a la intención y a la decisión de pecar por medio de la fe, pero vivos para Dios en el Hijo del Hombre, nuestro Maestro. 12. No reine, pues, el pecado debido a la intención y a la decisión de pecar, fomentadas por el impulso de los deseos de su naturaleza humana en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni a la intención de pecar por sus malos pensamientos, o maldad en su corazón. Ni a la decisión de pecar, en su libre albedrío, por falta de fe. 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado para pecar, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque ni el impulso de la vieja naturaleza, ni la intención de pecar, ni el pecado, se enseñorearán de ustedes. Pues no están bajo la ley de la naturaleza humana, sino bajo la gracia y la voluntad de Dios. 15. Que, pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley de la naturaleza humana, sino bajo la gracia y la voluntad de Dios. En ninguna manera. 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte espiritual, o sea de la obediencia a la voluntad de Dios para justicia y para vida eterna? 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. 18. Y liberados del pecado, al ser liberados del impulso de los deseos de la naturaleza humana, de la intención y de la decisión de pecar, vinieron a ser servidores de la justicia y la voluntad de Dios. 19. Hablo como humano, por su humana debilidad. Que así como presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia y a la voluntad de Dios. 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, debido al impulso de los deseos de la naturaleza humana, a la intención y a la decisión de pecar, eran libres acerca de la justicia y de la voluntad de Dios. 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte espiritual. 22. Pero ahora que pueden ser liberados del pecado, al ser transformados por el Espíritu de Dios, por hacer su voluntad, llegando así, a ser hechos hijos de Dios, y de este modo tienen por su fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte espiritual, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Hijo del Hombre, nuestro Maestro.